La puerta de hierro se cerró detrás de mí con un golpe que me atravesó los huesos. «Mamá, es por tu bien», gritó Rodrigo, sin atreverse a sostener mi mirada. El olor a desinfectante me quemó la nariz, y el pasillo frío del asilo hizo temblar mis manos. Valeria, su nueva esposa, sonrió con ese veneno dulce que solo quien nunca ha amado de verdad puede producir. Aquí va a estar mejor, y nosotros, por fin, tranquilos. Las enfermeras me observaban como si fuera un paquete dejado en el lugar equivocado. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de mi pecho. La humillación cayó sobre mí como una manta mojada, pesada, helada, imposible de ignorar. Aún sostenía la pluma que Rodrigo me había obligado a usar minutos antes. Una simple pluma. Tan ligera, y al mismo tiempo, tan peligrosa. Y entonces, algo sucedió. Uno de los administradores del asilo, al ver mi firma en el formulario, palideció. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. «Señora, ¿es usted la Carmen Morales?» El silencio tomó el pasillo. Rodrigo tragó saliva. Valeria perdió la sonrisa. Y en ese segundo, entendí que la historia no terminaría ahí. Porque ellos no sabían lo que yo realmente había firmado, pero yo sabía exactamente lo que había comenzado. Soy Carmen Morales, tengo 73 años, y este fue el momento en que comprendí que mi propio hijo estaba a punto de perderlo todo, absolutamente todo, por intentar enterrarme viva. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia, y no olvides suscribirte para no perderte lo que viene, porque lo que hice después, nadie podría haberlo imaginado. Me llevaron al cuarto número 11 sin siquiera mirarme a los ojos. El pasillo era largo, iluminado por luces frías que hacían que todo pareciera aún más ajeno. Sentí el olor del desinfectante clavarse en la garganta mientras avanzaba detrás de una enfermera que mascaba chicle. A cada paso, mi bastón resonaba contra el piso, como si contara los segundos de mi propia humillación. La habitación era pequeña, con paredes pálidas y una cama de metal que rechinaba. No se parecía en nada a la casa de estilo colonial que había construido con mis manos en Querétaro, donde los ventanales dejaban entrar la luz dorada de las tardes y el mármol frío del suelo parecía guardar las huellas de mi familia. Me senté en la cama, cansada. Frente a mí, un crucifijo torcido me observaba con la misma compasión que los ojos de las enfermeras. Recordé mi sala con su alfombra de terciopelo y los muebles de madera tallada que elegí con tanto cuidado. Cada rincón de aquella casa contaba una historia. En cambio, aquí todo parecía un borrón. Tomé aire y traté de no llorar. Llorar sería aceptar que mi hijo tenía razón, que ya no era capaz de vivir sola. Pero dentro de mí algo ardía, una pequeña chispa que se negaba a apagarse. Cuando Rodrigo me dejó en la entrada, no me abrazó. Solo dijo «es por tu bien» y evitó mirarme. A su lado, Valeria fingió una sonrisa perfecta. Llevaba un vestido ajustado, joyas discretas y un perfume de esos que anuncian poder antes que presencia. Me tomó del brazo y dijo «aquí va a estar cómoda y nosotros podremos descansar». Sentí sus uñas hundirse un poco en mi piel. No era una caricia, era una advertencia. Detrás de esa voz dulce se escondía el veneno del desprecio. Recordé que esa mujer había entrado en nuestra vida cuando la empresa de Rodrigo comenzó a crecer. Con ella llegaron los viajes, las cenas en restaurantes elegantes, los trajes a medida y los créditos aprobados sin esfuerzo. Yo, que alguna vez fui su prioridad, me convertí en una sombra incómoda en sus reuniones. Había escuchado a Valeria decirle «tu madre no encaja con nuestro estilo de vida». En ese momento lo entendí todo. No me estaban dejando aquí por mi bienestar, sino porque yo estorbaba en su mundo de copas de cristal y tarjetas de crédito doradas. La enfermera me entregó una bata beige con mi nombre bordado. La tela áspera me raspó la piel. En mi bolso, lo poco que quedaba de mi vida, una foto vieja de Rodrigo, una carta de mi esposo fallecido y un frasco pequeño de perfume francés, el último lujo que me permití. Cuando lo abrí, el aroma me devolvió por un segundo a mi juventud, a las noches de esperanza y promesas. Ese olor me hizo recordar quién era antes de convertirme en una carga. Lo guardé otra vez. No quería que ese perfume se mezclara con el aire triste de aquel lugar. Pasé el resto del día observando el jardín desde la ventana. Las flores eran hermosas, pero todas iguales, perfectamente recortadas, sin vida propia.
Así era el asilo, impecable, pero muerto. Me trajeron una cena servida en platos de plástico y me hablaron de horarios, de medicamentos, de rutinas. Asentí sin escuchar. Lo único que realmente escuchaba era el silencio. Un silencio tan espeso que parecía tener forma. Pensé en Rodrigo, en su nueva residencia con pisos de mármol, y en cómo la vida puede dar un giro cruel sin previo aviso. Esa noche no pude dormir. Afuera, los pasos del personal resonaban como fantasmas. Cerré los ojos y recordé la última vez que Rodrigo y yo reímos juntos. Fue en su boda. Llevaba un traje azul marino, y yo, un vestido color vino con perlas en el cuello. Le dije que era el día más feliz de mi vida. No sabía que también sería el principio de mi olvido. En mi pecho, algo comenzó a endurecerse, un orgullo viejo que se negaba a morir. Si ellos pensaban que podían enterrarme viva, estaban equivocados. Al amanecer, me levanté antes del desayuno. Caminé por el pasillo descalza, sintiendo el frío del piso contra mis pies. Había un espejo en la esquina y me miré con calma. Las arrugas seguían ahí, pero mis ojos no eran los de una mujer vencida. Había en ellos una determinación silenciosa, la misma que tuve cuando levanté mi negocio de costura o cuando pagué la universidad de mi hijo vendiendo mis joyas. Ese reflejo me recordó que aún tenía algo que ellos no: dignidad. Y esa sería mi única arma. A media mañana escuché pasos diferentes. Zapatos finos, suela de cuero, un andar seguro. No era personal del asilo. Cuando giré la cabeza, lo vi, un hombre alto, con cabello gris y traje claro. Tenía el porte de alguien acostumbrado a moverse entre despachos y acuerdos. Me observó con respeto, como si supiera algo que los demás ignoraban. En su mano, una carpeta de cuero oscuro. Nuestros ojos se cruzaron un segundo, y en su mirada leí algo parecido a una promesa. No dijo su nombre, pero yo supe que no era una visita cualquiera. Al regresar a mi cuarto, noté un pequeño sobre la mesa. No tenía remitente. Dentro, solo una frase escrita con tinta azul: «Alguien quiere hablar con usted. Viene en camino». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era miedo. Era la sensación de que algo estaba a punto de comenzar. Me senté en la cama, miré por la ventana y respiré hondo. Afuera, el sol caía sobre las bugambilias del jardín. Por primera vez desde que llegué, no me sentí sola. Esa noche, mientras el silencio regresaba al pasillo, guardé el sobre bajo la almohada. No sabía quién lo había dejado ni qué significaba, pero en mi pecho se encendió una chispa de esperanza. Algo me decía que mi historia aún no estaba escrita. Cerré los ojos y sonreí apenas. Tal vez el destino acababa de abrir una puerta que nadie más veía. A la mañana siguiente, el aire olía distinto. Había un silencio tenso, como si el asilo contuviera la respiración. Me senté frente a la ventana, con una taza de café aguado entre las manos, cuando escuché el sonido de unos zapatos elegantes acercándose. No eran los pasos arrastrados del personal, sino un ritmo firme, pausado, seguro. Cuando la puerta se abrió, un hombre de cabello gris y traje de lino blanco se detuvo en el umbral. Tardé unos segundos en reconocerlo. Era Hernán Salgado, el antiguo socio de mi esposo. Su mirada tenía el mismo brillo de entonces, ese que mezcla inteligencia y nostalgia. No lo veía desde hacía más de 20 años. Cuando murió mi marido, Hernán fue quien me ayudó a cerrar cuentas, a vender propiedades, a poner en orden lo que el dolor me impedía entender. Ahora estaba ahí, de pie, con una carpeta de cuero en las manos. Me saludó con una leve inclinación de cabeza, con esa cortesía que ya casi nadie conserva. «Carmen, no mereces estar aquí», dijo con una voz que aún conservaba autoridad. Me estremecí. En ese tono no había lástima, había respeto. Y en ese respeto, algo parecido a una promesa. Me invitó a sentarme en una de las sillas del pequeño comedor común. El olor a sopa recalentada se mezclaba con el de su loción, un perfume caro, inconfundible. Mientras hablaba, no dejaba de observarme, como si intentara leer en mis ojos el peso de los años. Me contó que había venido desde San Miguel de Allende, donde aún conservaba un despacho contable y una casa con jardín de jacarandas. Dijo que necesitaba entregarme algo que le pertenecía por voluntad de mi esposo.
Yo no supe qué responder. Sentí un nudo en la garganta. Después de tanto tiempo, el pasado volvía a tocarme la puerta. Sacó una caja de madera pulida, cerrada con un candado diminuto. La colocó frente a mí con cuidado. Tu esposo me pidió que te la diera si alguna vez sentía que estaba sola, murmuró. Mis dedos temblaron cuando la abrí. Dentro había documentos con sellos notariales, una llave dorada y una carta escrita con la letra de mi marido. El papel tenía el aroma del tiempo, ese olor que mezcla polvo, tinta y recuerdos. Mis ojos se nublaron antes de empezar a leer, y cada palabra me devolvió un fragmento de vida. Si Rodrigo alguna vez se deja llevar por la avaricia, recuerda, la finca de San Miguel de Allende y todas mis cuentas internacionales están a tu nombre. No permitas que nadie te robe la dignidad. Sentí un vértigo extraño. Era como si él hubiera previsto todo. En ese instante entendí que aquel hombre, incluso muerto, seguía cuidándome. Hernán me observaba en silencio, esperando mi reacción. Quise hablar, pero no pude. Apreté la carta contra mi pecho y lloré por primera vez desde que llegué al asilo. No era tristeza, era alivio. El alivio de saber que no estaba tan desamparada como ellos creían. Cuando levanté la mirada, Hernán sonreía con discreción. Esto debe quedar entre nosotros, Carmen. No confíes en nadie más, advirtió. Sus palabras me helaron. En su tono no había misterio, había advertencia. Le pregunté por qué ahora, después de tantos años. Él bajó la voz. Rodrigo ha estado moviendo cuentas, vendiendo acciones de la empresa. Sospecho que planea algo. Mi respiración se cortó. De pronto, todo encajó. Las prisas, los papeles que me hizo firmar, el asilo de lujo que tanto insistieron en pagar por mí. El resto del día lo pasé con la caja sobre el regazo, sin atreverme a abrirla otra vez. La llave dorada me pesaba en la mano. Imaginé la finca de San Miguel, con sus ventanales amplios y el aroma a bugambilias, el mismo que ahora se colaba por la ventana del cuarto número 11. Pensé en las cuentas bancarias, en las propiedades, en las transferencias que alguna vez Rodrigo administró con mi firma. Tal vez aún había algo que podía recuperar. No en dinero, sino en respeto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida me devolvía una carta ganadora. Por la tarde, una enfermera dejó sobre mi mesa una bandeja con té y pan. No tenía hambre. El sobre con la carta seguía abierto frente a mí. Las letras de mi esposo parecían moverse con la luz, como si intentaran hablarme. No permitas que te roben la dignidad. Esas palabras se quedaron grabadas en mi cabeza. Dignidad. ¿Cuánto pesa esa palabra cuando todo te la quiere arrancar? Afuera, el sol comenzaba a bajar y las sombras del jardín se alargaban sobre el muro. Cerré la caja y la escondí en el cajón inferior de mi armario. Esa noche apenas dormí. Me quedé pensando en Rodrigo. Recordé su sonrisa de niño, sus preguntas curiosas, la forma en que tomaba mi mano cuando tenía miedo. ¿En qué momento se volvió tan distante? ¿Fue culpa mía por amarlo demasiado o de él por dejarse comprar por una mujer que nunca entendió el valor de una madre? Mis pensamientos eran una espiral que no encontraba salida. Al final, me prometí algo. No volvería a firmar nada sin leer, ni volvería a entregar mi confianza a quien ya la rompió una vez. Antes de dormir, me acerqué a la ventana. Las luces del asilo se apagaban una a una. El silencio volvió, pero esta vez no era vacío. Sentí que algo se movía, que el destino comenzaba a girar en otra dirección. Guardé la carta bajo mi almohada y cerré los ojos con una calma que hacía años no sentía. Afuera, el viento soplaba con fuerza, como si también esperara lo que venía. A la mañana siguiente, mientras me servían el desayuno, escuché una voz que me heló la sangre. Era Rodrigo, en la entrada del asilo, pidiendo verme. En sus manos, otra carpeta de cuero y una sonrisa que no supe descifrar. Rodrigo llegó al asilo temprano, vestido con una elegancia que me resultó ajena. Traía una camisa blanca impecable, un reloj de pulsera de oro y un portafolio de cuero negro que combinaba con sus zapatos relucientes. Lo vi entrar con esa seguridad ensayada que uno aprende cuando el poder se vuelve costumbre. Me levanté despacio, con el corazón acelerado, sin saber si debía abrazarlo o mantener la distancia. Su sonrisa era tensa, vacía,
como la de alguien que actúa un papel. «Mamá, tengo algo que necesito que firmes», dijo, acomodando los papeles sobre la mesa del comedor común. Observé el movimiento de sus manos mientras abría la carpeta. Tenía el mismo gesto de su padre cuando negociaba contratos. La diferencia era que mi esposo firmaba para construir y Rodrigo lo hacía para borrar. En medio de los documentos, una pluma de oro reposaba como un arma brillante. La giró entre los dedos con un aire de impaciencia. «Es solo un poder notarial», explicó. «Para poder ayudarte con tus cuentas, con la casa, con los trámites del banco. Todo será más fácil». No respondí. Lo miré fijamente hasta que bajó la mirada. Sabía que mentía. Ese temblor leve en su voz lo delataba. Valeria apareció unos minutos después, vestida con un conjunto beige y gafas oscuras que ocultaban su impaciencia. El olor de su perfume llenó la sala antes que su voz. «No queremos molestarte, doña Carmen, solo agilizar las cosas», dijo, con una dulzura falsa que me revolvió el estómago. Fingí no escucharla y me concentré en la pluma. La luz del mediodía se reflejaba en el metal dorado, recordándome la sortija de compromiso que mi esposo me regaló hace tantos años, esa que Valeria me insistió en guardar para evitar pérdidas. Ese día comprendí que algunos objetos guardan memoria y poder. Rodrigo extendió el documento hacia mí. «Firma aquí, mamá», dijo en voz baja, evitando el contacto visual. Puse mi mano sobre la suya y sentí un leve temblor. «¿Y tú me ayudarás como me ayudaste a llegar hasta aquí?», pregunté con calma. Valeria carraspeó, nerviosa. Rodrigo se apartó sin responder. El silencio entre los tres pesaba más que cualquier palabra. Sentí el pulso de mi muñeca latir contra el metal frío del bolígrafo. Tomé la pluma y la giré despacio, sin apartar la vista de mi hijo. Por dentro, una idea comenzaba a formarse. Mientras fingía leer los documentos, recordé la carta de mi esposo. Sus palabras resonaban en mi cabeza como un eco: «No permitas que nadie te robe la dignidad». Hernán tenía razón, todo esto estaba planeado. Vi las líneas del papel, los sellos notariales falsos, las cifras de cuentas conjuntas y transferencias. Rodrigo y Valeria necesitaban mi firma para cerrar algo grande, algo que me involucraba. Lo supe por el nerviosismo en sus gestos. Cada segundo que pasaba, el sudor en la frente de mi hijo aumentaba. Era la culpa, esa que ni el perfume ni el lujo pueden esconder. Tomé aire. Firmé con una lentitud que los desesperó. Sentí el trazo temblar bajo mi mano, pero no era inseguridad. Era cálculo. Firmé donde querían, pero en mi mente ya planeaba el contraataque. Cada golpe de tinta era una semilla de venganza. Rodrigo suspiró aliviado, creyendo haber ganado. Valeria sonrió satisfecha, se acomodó el bolso de diseñador y besó su mejilla. Sabía que entraría en razón, dijo, sin disimular el desprecio. Yo fingí una sonrisa débil. La actuación más difícil de mi vida. Cuando se marcharon, me quedé sola en la mesa con los papeles vacíos de significado. El aire del asilo se sentía más pesado que nunca. Saqué del bolsillo interno de mi bata el anillo de esmeralda que había heredado de mi madre. Lo observé brillar bajo la luz. Era pequeño, pero firme. En él residía mi historia, mi linaje, mi fuerza. Lo había ocultado porque sabía que Valeria intentaría quedarse con todo, incluso con eso. Lo coloqué en mi dedo, con el mismo gesto de cuando juré proteger a Rodrigo del mundo. Ahora ese juramento se transformaba, lo protegería de sí mismo, aunque le doliera. Más tarde, Luz, la enfermera joven, se acercó con su sonrisa discreta y me dejó una taza de té. «¿Todo bien, doña Carmen?», preguntó, con una mirada curiosa. Asentí. Ella me observó unos segundos más, como si adivinara algo que yo no decía. Cuando se fue, saqué del cajón la caja de Hernán y la carta de mi esposo. Las coloqué sobre la mesa y susurré: «No voy a dejar que me borren». Las luces del pasillo se reflejaban en el metal de la pluma, aún sobre la mesa. Era irónico que la herramienta de mi derrota se convirtiera, muy pronto, en la clave de su caída. Esa noche, mientras el asilo dormía, abrí de nuevo la carta. Pasé los dedos sobre la firma de mi esposo y sentí que me hablaba desde algún lugar sereno. Pensé en la finca de San Miguel de Allende, en Los Olivos,
en los pisos de cantera, en las ventanas abiertas al cielo. Esa tierra seguía siendo mía. Ese pensamiento me sostuvo. En silencio, decidí que, cuando el momento llegara, Rodrigo sabría lo que su madre era capaz de hacer por recuperar su dignidad. A la mañana siguiente, la enfermera encargada del correo me entregó un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja con 3 palabras escritas en tinta azul: ya todo está listo. Lo doblé despacio, guardándolo bajo la manga de mi bata. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Luz llegó a mi vida en el momento exacto en que el silencio comenzaba a volverse insoportable. Era la enfermera más joven del asilo, y aunque su nombre parecía elegido por destino, su manera de mirar era lo que realmente alumbraba los días. Tenía una voz suave, una paciencia que contrastaba con el trato mecánico del resto del personal. Un día, sin pedírselo, empujó mi silla de ruedas hasta el jardín interior. El aire olía a bugambilias recién regadas, y el sonido del agua de la fuente rompía el ruido de mi cabeza. Aquí se respira diferente, ¿verdad?, dijo. Y sí, ahí, bajo la sombra de los árboles, todo parecía menos triste. El jardín era el único lugar del asilo que conservaba un toque de vida. Había bancas de hierro forjado, faroles encendidos al caer la tarde y un aroma dulce que recordaba los perfumes caros que solía usar en mi juventud. Luz me contaba historias sobre sus pacientes, pero de vez en cuando guardaba silencio, como si supiera que yo necesitaba escuchar mis propios pensamientos. Me observaba con respeto, sin lástima. Tal vez intuía que detrás de mis arrugas había más resistencia que fragilidad. Cuando le hablé por primera vez de la finca en San Miguel de Allende, no me miró con incredulidad, sino con admiración. Una tarde le confesé que tenía una carta escondida, un documento que podía cambiarlo todo. Luz no preguntó demasiado, solo asintió con una discreción que me conmovió. Me ofreció su ayuda para enviar una carta a alguien de confianza, y supe de inmediato que hablaba de Hernán. La escuché planear cada detalle con esa mente práctica que tienen los jóvenes que aún creen que todo es posible. Me explicó cómo salía la correspondencia del asilo, a qué hora llegaba el mensajero y cómo podría pasar desapercibida. Su ingenio me dio una chispa de esperanza. Por primera vez, sentí que no estaba completamente sola en mi guerra. Esa noche, mientras el resto del asilo dormía, Luz y yo nos encontramos en el pasillo que daba al jardín. Ella llevaba el uniforme azul y una lámpara pequeña que apenas iluminaba el camino. Me entregó un sobre cerrado con cinta adhesiva. «Llegará a sus manos en 3 días», susurró. Le di las gracias sin poder contener las lágrimas. Era la primera vez en semanas que alguien hacía algo por mí sin esperar nada a cambio. Antes de irse, me dijo algo que me marcó: «No deje que la entierren viva, doña Carmen. Usted nació para decidir, no para obedecer». Pasé los siguientes días esperando respuesta. Me refugiaba en el jardín cada mañana, observando cómo el sol cambiaba de color sobre las hojas. Ese rincón se volvió mi oficina secreta, mi refugio, mi templo. Allí repasaba mentalmente cada decisión, cada firma, cada palabra que había permitido que me trajeran hasta aquí. Había cometido errores, sí, pero no estaba dispuesta a convertirme en víctima. Cuando el viento movía las flores, me parecía escuchar la voz de mi esposo recordándome que la dignidad no se negocia, se defiende. Una tarde, Valeria llegó sin aviso. Su entrada al asilo era un espectáculo de arrogancia: perfume caro, tacones afilados, un bolso de diseñador y esa mirada que busca admiración. Traía flores que dejó sobre mi mesa sin mirarme realmente. «Rodrigo está preocupado por ti», dijo con una sonrisa forzada. En realidad, lo que le preocupaba era perder el control. Habló de cuentas bancarias, de contratos pendientes, de mi casa esperando mantenimiento. La escuché en silencio, sin interrumpirla. Cuando terminó, solo respondí: «No se preocupe, Valeria, mis asuntos están en orden». Su cara palideció un segundo. Lo noté. Esa misma noche, Luz me contó que había visto a Valeria hablando con el administrador. «Algo traman», me dijo. No me sorprendió. Sabía que su paciencia se agotaba, que la firma que me arrancaron no le serviría si Hernán ya había movido los papeles. Mi mente era una tormenta de estrategias. Aprendí que el poder no está en el dinero ni en las propiedades, sino en saber cuándo actuar. Y ese momento se acercaba.
La calma del jardín se volvió una aliada. Nadie sospechaba de una anciana que regaba plantas con manos temblorosas. Cuando por fin llegó la respuesta, Luz fue quien la recibió. Me entregó el sobre con una discreción perfecta, como si fuera una rutina médica más. Dentro había una nota escrita a mano por Hernán. Todo está en marcha. Los documentos están a salvo. Espere mi señal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La suerte comenzaba a girar. Apreté la carta contra el pecho y miré el horizonte del jardín, donde el sol se disolvía en tonos dorados. Ese color siempre me recordó al oro y a la libertad. Esa noche dormí por primera vez en paz. En mi mente ya no era la mujer abandonada en un asilo, sino la dueña silenciosa de un destino que otros creían controlar. Mientras cerraba los ojos, imaginé la finca de San Miguel con su terraza de piedra, los ventanales abiertos y el olor a lavanda llenando las habitaciones. Allí volvería algún día. No como invitada, sino como quien recupera lo que le pertenece. Al amanecer, Luz me esperaba junto al jardín con una taza de té. Me sonrió y dijo: «Ya no parece tan cansada». Le respondí con sinceridad: «Es que ahora sé que la historia no termina aquí». Y no terminaba. El viento sopló fuerte, haciendo caer algunas flores al suelo. Me incliné, recogí una y la guardé en el bolsillo. Quise conservarla como símbolo. El jardín había dejado de ser prisión, ahora era el punto de partida. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que te querían enterrar viva, solo por estorbar en la vida de otros? ¿Qué harías si un día descubres que puedes recuperar tu poder con solo una carta? Pasaron 3 días desde la última carta de Hernán. La esperaba con la ansiedad que uno tiene cuando sabe que algo importante está a punto de cambiar. Esa mañana, la enfermera encargada del correo dejó un sobrebeis sobre mi mesa. Reconocí la letra antes de abrirlo. Cuenta en Suiza. Finca asegurada. Escritura a tu nombre. No te precipites. Leí esas palabras varias veces hasta que comenzaron a perder sentido. Mis manos temblaban. Era real. Todo lo que creí perdido seguía siendo mío. Por dentro sentí una mezcla de alivio y rabia. Ellos no lo sabían, pero ya estaban acabados. Guardé el sobre dentro de mi bata y caminé hasta el jardín. El sol estaba fuerte, el aire olía a tierra mojada. Sentí el pulso acelerado, la sangre corriendo con una fuerza que hacía años no sentía. Me senté bajo la sombra de un limonero y cerré los ojos. La finca de San Miguel apareció en mi mente con cada detalle: los pisos de cantera gris, el portón de hierro, el salón principal con lámparas de cristal. Recordé las tardes con mi esposo en ese jardín de lavandas, hablando de negocios y sueños. Pensar que Rodrigo, nuestro hijo, intentaba ahora robar lo que ese amor construyó, me partía el alma. Luz me observó desde lejos, con esa mirada que mezcla curiosidad y cariño. Cuando se acercó, le conté solo lo necesario: las cosas van a cambiar. No preguntó más. Me trajo té de manzanilla y me dejó sola. Desde el pasillo escuché risas, pasos, la vida cotidiana del asilo. Todo parecía igual, pero dentro de mí algo se estaba acomodando. Por años fui la mujer que mantenía el equilibrio, la que callaba por amor. Esa parte de mí estaba muriendo. En su lugar crecía otra, más firme, más consciente. Tal vez esa era mi verdadera herencia, el valor de no agachar la cabeza. A la hora del almuerzo, una enfermera me avisó que tenía una llamada. Era Hernán. Su voz sonaba tranquila, pero cargada de intención. Carmen, tienes que mantener la calma. Rodrigo está desesperado. Su empresa tuvo pérdidas, las cuentas están en revisión. Él no sabe que tú ya recuperaste el control. No digas nada aún. Asentí en silencio. Escuchar que mi hijo se hundía me dolía, pero también me daba una claridad que no había sentido en años. Tal vez la vida estaba cobrando su propio precio. Lo amaba, sí, pero también debía enseñarle lo que significa la consecuencia. El resto del día lo pasé pensando en la palabra control. ¿Cuántas veces en la vida la había cedido por amor? Lo hice con mi esposo, lo hice con Rodrigo, y también conmigo misma. Ceder es fácil cuando uno cree que la familia nunca traiciona. Pero ahora entendía que no se trata de castigar, sino de poner límites.
En el mundo de los negocios, un documento mal firmado puede costar una fortuna. En la vida, una confianza mal dada puede costarte la paz. Y yo ya había pagado demasiado. Miré la pluma dorada sobre la mesa. Ese objeto seguía ahí, como un recordatorio de mi error y de mi fuerza. Al caer la tarde, caminé por el pasillo hacia la pequeña biblioteca del asilo. Me gustaba ese lugar. Tenía estantes de madera antigua y olor a papel húmedo. Saqué un libro cualquiera, más por necesidad de silencio que de lectura. Entre sus páginas guardé el papel con la información de la cuenta suiza. No podía arriesgarme a perderlo. Era mi escudo. Al regresar al cuarto, la luz del atardecer entraba por la ventana y pintaba todo de naranja. Pensé que la dignidad tiene ese color, cálido, pero imposible de fingir. Me prometí que, cuando saliera de ese lugar, no volvería a confiar en promesas vacías. Esa noche soñé con mi esposo. Estábamos en la finca, rodeados de flores blancas. Él me miraba y decía: el dinero no compra respeto, pero la dignidad puede darte fortuna. Desperté con los ojos húmedos y el corazón latiendo rápido. No sé si fue un sueño o una advertencia. A veces los muertos tienen mejor timín que los vivos. Me senté en la cama y repasé mentalmente cada paso que debía dar. No había margen de error. Si Rodrigo pensaba que podía seguir usándome, descubriría pronto que subestimó a la mujer que lo enseñó a leer. Al amanecer, llegó una enfermera con un teléfono inalámbrico. «Tiene otra llamada, doña Carmen», anunció con voz indiferente. Era Rodrigo. Su tono era distinto, más agitado, casi suplicante. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. «La empresa está en problemas. Si no hago una transferencia pronto, perderé todo. Sabes que siempre he hecho lo mejor para ti». Me quedé en silencio. Por dentro, una parte de mí quería ayudarlo, otra solo quería escuchar cómo se hundía en su propia soberbia. «Ya veremos, Rodrigo», respondí finalmente, y colgué. Mi voz sonó firme, incluso para mí. Después de esa llamada, todo el asilo me pareció más pequeño, más soportable. Caminé hasta la ventana y observé el jardín. La brisa movía las hojas con suavidad, y el cielo tenía ese tono entre gris y azul que anuncia cambios. Tenía una cuenta secreta, una finca intacta y una decisión tomada. No era solo venganza. Era equilibrio. Cerré las cortinas, acomodé los papeles bajo la almohada y respiré hondo. A veces la justicia tarda, pero llega. A veces la vida te quita todo solo para devolvértelo con intereses. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela junto a la carta de mi esposo. La flama iluminó la habitación con un resplandor tenue. Me quedé observándola hasta que el sueño me venció. Mientras la cera se derretía, supe que lo que venía ya no dependía del azar. El juego había comenzado y esta vez, las cartas estaban en mis manos. El día amaneció con un aire extraño, como si el silencio del asilo presintiera que algo se acercaba. Desde temprano las enfermeras se movían con un nerviosismo distinto, y una de ellas me susurró que una visita estaba en camino. No me sorprendió. Cuando Valeria aparecía, el ambiente cambiaba de inmediato. Su presencia llenaba los pasillos como un perfume demasiado fuerte, elegante, caro, pero imposible de soportar. Entró por la puerta principal del asilo como si cruzara la alfombra roja de un club privado. Vestía un traje color marfil, gafas enormes y un bolso de diseñador que costaba más que mi antiguo auto. «Buenos días, doña Carmen», dijo, fingiendo cortesía. «Vine para que aclaremos algunos asuntos». No le respondí. La observé mientras se quitaba los lentes con una lentitud calculada. Su sonrisa era una línea tensa, sostenida por la hipocresía. Se sentó frente a mí, dejando el bolso sobre la mesa. Al abrirlo, el brillo de los documentos me golpeó como una advertencia. «Rodrigo está muy preocupado», empezó a decir. «La empresa tiene problemas, pero con su ayuda todo se resolverá pronto». Su tono de voz era el de una actriz experimentada. Podía oír el esfuerzo en cada palabra. «Solo necesitamos su firma aquí, Carmen, para proteger su patrimonio». La miré a los ojos. Esa mentira tenía precio. Tomé el bolígrafo que me ofrecía.
Era el mismo modelo que Rodrigo había usado días atrás, con grabado en oro. Lo giré entre los dedos como quien mide el peso de una traición. Valeria mantenía la sonrisa, pero sus ojos no podían disimular el miedo. Los codazos del poder se reconocen por la mirada, y ella ya se sentía acorralada. ¿Y si decido no firmar? Pregunté con suavidad. Su respuesta fue inmediata, como si la hubiera ensayado. Sería una pena que Rodrigo tuviera que vender la residencia o cerrar la empresa. Ahí entendí su urgencia. No buscaban ayudarme, buscaban salvarse. El sol entraba por la ventana y caía sobre los papeles, haciendo brillar los sellos notariales. Parecían legítimos, pero yo sabía que eran falsos. Hernán me lo había advertido: si vuelven con nuevos documentos, finge interés, pero no firmes nada sin avisarme. Esa advertencia me sostuvo en silencio. Valeria hablaba, pero yo solo veía cómo el sudor le corría por la frente. Cada palabra suya era una grieta en su máscara de control. Rodrigo te necesita, insistió, apretando la carpeta contra el pecho. Quise reír. Esa frase era la versión moderna de hazlo por amor. Y el amor, para ellos, siempre fue una transacción. Le pedí un vaso de agua. Quería observarla sin interrupciones. Mientras la enfermera salía de la sala, Valeria sacó su teléfono y comenzó a enviar mensajes con una ansiedad apenas contenida. Pude ver en la pantalla el nombre de Rodrigo repetido varias veces. Sentí una punzada de tristeza al imaginarlo del otro lado, desesperado, sin entender que la codicia es un pozo sin fondo. Cuando me devolvieron el vaso, lo tomé despacio. El agua sabía a libertad. No firmaría nada. No ese día, ni nunca. No mientras la dignidad siguiera latiendo en mi pecho. Valeria, dije por fin, ¿alguna vez has sentido vergüenza? Su gesto cambió. ¿Perdón? Vergüenza, repetí. Esa sensación de saber que hiciste algo imperdonable y aún así sigues sonriendo. Se levantó de golpe, molesta. No tengo por qué escuchar esto. Entonces no lo escuches, le respondí con calma. Pero recuerda mis palabras. El dinero puede esconder muchas cosas, menos la culpa. Guardó los documentos en su bolso con movimientos bruscos y me dio la espalda. Desde la puerta, lanzó una última frase: Rodrigo vendrá a hablar contigo. Y se fue sin mirar atrás. El sonido de sus tacones resonó por el pasillo hasta desaparecer. Me quedé sola, mirando el espacio que había ocupado. El aire olía a su perfume, a promesas vacías y a miedo. En la mesa, olvidó una tarjeta de presentación con su nombre grabado en letras plateadas. La tomé entre los dedos. Por un instante, consideré romperla. En cambio, la guardé como recuerdo del teatro que acababa de presenciar. Esa noche, mientras cenaba, escuché a dos enfermeras hablar en voz baja cerca del comedor. No sabían que las oía. La señora Morales tiene dinero, pero la quieren declarar incapaz, dijo una. Seguro es por las propiedades, agregó la otra. No sentí enojo, solo confirmación. El rumor ya se movía como fuego entre paredes. La traición de Rodrigo y Valeria ya no era un secreto, era un plan mal hecho. Terminé mi comida sin prisa, disfrutando del sabor simple del pan. Pensé que el lujo, a veces, es poder dormir con la conciencia tranquila. Al día siguiente, Luz me llevó nuevamente al jardín. El aire estaba tibio, el cielo limpio. Me habló de su madre, de cómo la vida siempre termina ajustando cuentas. Yo la escuchaba, pero mi mente estaba en otro sitio. Imaginaba a Rodrigo recibiendo llamadas de bancos, enfrentando retrasos, revisando estados financieros que ya no podía manipular. El tablero había cambiado y aún no lo sabía. Respiré hondo, sintiendo que cada hoja que caía del árbol era una señal. El silencio de ese jardín era la calma antes del siguiente movimiento. Cuando regresé a mi habitación, encontré una carta bajo la puerta. La abrí sin pensarlo. Era de Hernán: mantente firme. No firmes nada. Mañana te explicaré el resto. Cerré la carta y sonreí. En esa línea cabía toda mi certeza. No era venganza, era justicia. Lo que viene no los destruirá por el dinero, sino por el peso de su propia ambición.
Esa noche el asilo olía a sopa recalentada y a cansancio. Las enfermeras servían la cena en bandejas de plástico, una detrás de otra, sin siquiera mirar los rostros a los que iban destinadas. Frente a mí, una mujer de cabello blanco revolvía el puré sin probarlo. La vi temblar, resignada. Sentí un vacío profundo, como si el mundo entero se hubiera vuelto gris. Cuando acerqué la cuchara a los labios, recordé las cenas en mi antigua casa, el mantel de lino, las copas de cristal reflejando la luz cálida del comedor, la risa de Rodrigo llenando el aire. Esa imagen me golpeó con fuerza. El contraste dolía. El sonido de los cubiertos de plástico era insoportable. Cada roce contra la bandeja me recordaba la pérdida de lo que alguna vez di por sentado. Pensé en cómo una vida puede pasar de los brindis con vino caro en un restaurante elegante a las comidas sin sabor bajo luz de hospital. No era el hambre lo que me incomodaba, sino la falta de dignidad. En cada plato sin color veía el reflejo de las decisiones que otros tomaron por mí. Mordí un pedazo de pan duro, no por gusto, sino por orgullo. Si ellos querían verme quebrada, tendrían que esperar mucho más. Mientras los demás terminaban de cenar, me quedé observando el reloj del comedor. El segundero se movía con lentitud, como si el tiempo me desafiara. De pronto, escuché una voz detrás de mí: «Doña Carmen, no cena». Era Luz. Se sentó a mi lado con una sonrisa suave. Me contó que el asilo planeaba un cambio de administración, que pronto habría auditorías y revisiones de contratos. Su voz bajó al susurrar: «Dicen que Valeria y Rodrigo quieren declararla incapaz». La miré en silencio. No fue sorpresa. Solo una confirmación más. Apreté la servilleta en mi mano. La guerra ya estaba declarada. Cuando regresé a mi cuarto, el aire estaba helado. Encendí la lámpara de mesa y saqué la carta de Hernán del cajón. La leí una vez más, palabra por palabra. Me pedía calma, pero no pasividad. «Tu tiempo llegará», decía. Esas 3 palabras se quedaron grabadas en mi mente. Caminé por la habitación y toqué las paredes, ásperas, sin vida. Recordé los muros de mi casa, cubiertos de retratos familiares y cuadros que compramos durante un viaje a Guanajuato. Cerré los ojos y sentí el peso de la nostalgia. No era tristeza, era memoria viva. La memoria es el lujo de quien no olvida. Al día siguiente amanecí con un presentimiento. Algo iba a suceder. Desayuné sin prisa y caminé hacia la capilla del asilo. Me senté en la última fila. Frente al altar, las velas titilaban y el olor del incienso me recordó el día del funeral de mi esposo. Murió sin saber que su hijo convertiría su legado en moneda de cambio. Recé sin fe, pero con determinación. Le pedí a Dios que me diera fuerza, no para vengarme, sino para resistir. Las oraciones no cambian a los traidores, pero fortalecen a las víctimas. Y yo ya no quería ser víctima de nadie. Más tarde, Luz me trajo una revista que alguien había dejado en la recepción. En la portada aparecían Rodrigo y Valeria en un evento de gala. Vestidos de lujo, sonrisas falsas, poses ensayadas. «La pareja empresarial del año», decía el titular. Me reí por dentro. Era una ironía cruel verlos brillar en portadas mientras su mundo real se desmoronaba. Pasé los dedos sobre la foto y noté algo. Rodrigo llevaba el reloj de su padre. Ese reloj que juró nunca tocar. El mismo que desapareció de mi casa antes de que me trajeran al asilo. Lo había tomado sin pedirme permiso. El símbolo del tiempo y de la traición. Esa noche, durante la cena, las luces del comedor parpadearon. Las enfermeras corrieron de un lado a otro buscando la falla. El ambiente se volvió tenso. Aproveché el caos para sacar de mi bata un pequeño cuaderno donde llevaba apuntes, fechas, nombres, detalles. Era mi bitácora. La prueba silenciosa de todo lo que estaban haciendo. Nadie sospechaba que una anciana tomaba nota de cada movimiento. Esa libreta sería mi arma más peligrosa. Cada palabra escrita era un fragmento de verdad. Nadie puede manipular lo que ya está documentado. Cuando volví a mi habitación, encontré bajo la puerta un pequeño papel doblado. Era de una residente llamada Amalia, una mujer de mirada cansada pero mente aguda. El mensaje era claro: escuché que planean trasladarla al área médica. Dicen que firmó algo que la deja sin derechos.
Sentí un escalofrío. Era el siguiente paso del plan de Valeria: aislarme, hacerme desaparecer lentamente. Pero no me asusté. Lo que ellos no sabían era que el terreno ya había cambiado. Yo no era la misma mujer que cruzó las puertas del asilo con la cabeza baja. Esa madrugada, mientras todos dormían, saqué la carta de Hernán y mi libreta. Las puse una junto a la otra sobre la mesa. Entre ambas estaba mi futuro. Tomé el anillo de esmeralda de mi madre y lo giré en mi dedo. Ese gesto siempre me recordaba quién era. No una anciana indefensa, sino la mujer que levantó una familia desde la nada. Encendí una vela y dejé que la cera cayera sobre el papel. No sé por qué, pero ese acto me dio calma. Era mi forma de sellar una promesa. No me quebrarían. No esta vez. Al amanecer, abrí la ventana y el aire fresco entró con fuerza. El jardín estaba cubierto de rocío y las bugambilias se mecían con suavidad. Respiré profundo y me sentí viva, más que nunca. Pensé en Valeria despertando en su residencia, rodeada de muebles caros y mentiras. Pensé en Rodrigo, agotado, buscando soluciones donde ya no las había. El dinero puede comprar silencio, pero nunca redención. Sonreí sin alegría. Faltaba poco. Muy poco. El domingo amaneció distinto, con ese silencio pesado que anuncia tormenta. Las enfermeras iban y venían preparando la sala de visitas. Me habían avisado que Rodrigo y Valeria vendrían. No sentí emoción. Era una mezcla de inquietud y resignación. Me miré al espejo antes de bajar. No quería parecer derrotada. Cepillé mi cabello con calma, me puse el suéter color marfil que Luz me había lavado y un poco de perfume. Ese aroma era mi escudo invisible. No era vanidad, era dignidad. Cuando una mujer se siente observada por quienes la traicionaron, debe oler a fortaleza. Bajé despacio por el pasillo hasta el área de recepción. El sonido de los tacones de Valeria me llegó antes que su voz. «Doña Carmen», dijo, exagerando la amabilidad. «Qué gusto verla tan bien». Rodrigo, más serio, solo asintió. Lo observé con detenimiento. Ojeras, traje arrugado, la corbata mal colocada. Así lucen los hombres que empiezan a perder el control. Supe al instante que la desesperación los había traído, no el cariño. En la mesa había flores caras, chocolates y un sobre blanco. No necesitaba abrirlo para saber que contenía papeles. El amor de Rodrigo siempre venía acompañado de documentos. Valeria se sentó frente a mí y cruzó las piernas con elegancia fingida. «Traemos buenas noticias, Carmen. Logramos estabilizar algunas cuentas, pero necesitamos que firme esta autorización para transferir fondos del fideicomiso familiar», dijo, sonriendo. Su perfume era tan fuerte que me mareaba. Pensé en el aire puro de San Miguel, en el olor del campo, y por un instante me refugié en esa imagen. Rodrigo agregó: «Es por tu bienestar, mamá. No queremos que te falte nada». «¿Y desde cuándo te preocupa eso?», pregunté, mirándolo a los ojos. No respondió. Solo bajó la mirada, como cuando era niño y lo descubrían mintiendo. Luz observaba desde el fondo de la sala, fingiendo revisar papeles. Su mirada era mi ancla. Me recordaba que no debía perder el control. Tomé el sobre y lo abrí con calma. Cada hoja llevaba sellos, firmas y un lenguaje jurídico complicado. No necesitaba entenderlo. Sabía que todo estaba manipulado. Lo dejé sobre la mesa y sonreí. «Qué ironía», dije. «Me trajeron aquí para protegerme de mí misma, y ahora vienen a proteger mis bienes de ustedes». El silencio que siguió fue casi dulce. Valeria tensó la mandíbula y Rodrigo entrelazó las manos, nervioso. La escena tenía la precisión de una obra mal ensayada. «Mamá, no hagas esto difícil», pidió él con voz temblorosa. «No soy yo quien lo complica», respondí. «Tú firmaste cuando me entregaste a este lugar. Yo solo aprendí a devolver el favor». Sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió. Valeria se levantó de golpe, tomó los papeles y los empujó hacia mí. «Firme, Carmen. Ahora». Su tono cambió. Se le rompió la máscara. Ese instante fue una revelación. Su elegancia era solo una piel prestada,
un disfraz sostenido por dinero ajeno. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. El perfume caro ya no podía ocultar su desesperación. Tomé la pluma que me ofrecían y la sostuve entre los dedos, igual que aquella primera vez. Rodrigo me observaba, suplicante. Me dolía verlo así, pero no tanto como dolió su traición. Dibujé una línea sobre el papel, sin dejar tinta. Luego dejé la pluma a un lado. «Listo», dije con calma. Valeria se abalanzó sobre las hojas. Cuando vio que estaban en blanco, su expresión se descompuso. «¿Qué es esto?», gritó. «No firmó nada». «Claro que no», respondí. Aprendí que las decisiones importantes no se firman con miedo. Se firman con cabeza fría. «Usted no entiende, Carmen», dijo Rodrigo, desesperado. «Si no lo hace, lo perderé todo». «Entonces pierde», susurré. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria recogió sus cosas con rabia y salió casi corriendo. Rodrigo se quedó quieto, con los ojos llenos de algo parecido a arrepentimiento. Por un momento creí que iba a llorar. Me tomó la mano, pero no apreté la suya. «Mamá, no me odies», dijo. «No te odio», respondí. «Pero tampoco te creo». Solté su mano con lentitud y lo vi marcharse. Esa fue la primera vez que lo sentí realmente lejos. No como hijo, sino como desconocido. Cuando se fueron, Luz se acercó despacio. Me puso una mano en el hombro. «Lo hizo bien», me dijo. «Ahora ellos tienen miedo». «Y con razón», contesté. Caminamos juntas por el pasillo hasta el jardín. El aire era fresco, casi nuevo. Sentí que, por fin, el peso en mi pecho se aligeraba. En el cielo, una nube pasó lentamente, cubriendo el sol. Todo lo que venía después sería distinto. Me quedé observando el horizonte, preguntándome en silencio si la justicia, cuando llega, también duele. Esa noche apenas dormí. En mis sueños, Rodrigo aparecía niño, corriendo hacia mí con una sonrisa sincera. Desperté con lágrimas en los ojos. No eran de tristeza, sino de duelo. A veces el amor se muere de una forma tan silenciosa que ni uno se da cuenta. Me levanté, respiré hondo y supe que algo en mí también había cambiado. Ya no era la mujer que esperaba comprensión. Ahora esperaba resultados. ¿Y tú? ¿Podrías mirar a los ojos a quien te traicionó y no sentir odio? ¿Serías capaz de mantenerte firme aunque el amor te suplicara rendirte? Desperté antes del amanecer. El aire del asilo tenía un olor distinto, como si algo invisible se estuviera preparando. En el pasillo reinaba un silencio expectante, el tipo de calma que precede a un movimiento grande. Me vestí despacio, con una blusa azul y mi suéter favorito, el que Luz había tejido con paciencia. Sobre la mesa estaba la carta más reciente de Hernán, doblada con precisión. «Hoy será el día», había escrito. Leí esas 3 palabras una y otra vez hasta que dejaron de ser promesa y se convirtieron en impulso. Hoy no sería una espectadora. Hoy recuperaría mi historia. Mientras desayunaba, Luz se acercó con una discreción que solo ella sabía manejar. «Todo está listo», me dijo en voz baja. El licenciado ya confirmó la cita. Me tomó un segundo procesarlo. Tantos días fingiendo fragilidad, soportando humillaciones, sonriendo ante quienes querían verme rendida. Todo había valido la pena. Miré por la ventana y vi las bugambilias del jardín mecerse con el viento. Pensé que se parecían a mí. Habían florecido en el mismo lugar donde las quisieron marchitar. «Gracias, Luz», susurré. Ella me sonrió con complicidad. Era una mirada entre mujeres que saben resistir sin gritar. Un auto negro llegó al asilo a media mañana. El chofer, un hombre de traje gris, preguntó por mí en recepción. Su formalidad hizo que todos voltearan a mirar. Pocas veces una residente tenía visitas tan elegantes. Me ayudaron a subir al coche
Por primera vez en meses, crucé la reja principal no como prisionera, sino como dueña de mi destino. A través de la ventana vi pasar la ciudad, edificios, tiendas, autos, la vida que seguía sin mí. El coche se detuvo frente a un edificio moderno con ventanales de cristal. En la entrada, el logotipo de un despacho de abogados brillaba con letras doradas. Era el lugar donde todo cambiaría. Hernán me esperaba en la sala de juntas. Llevaba un traje azul oscuro y esa calma de quien sabe que tiene la verdad en las manos. Sobre la mesa reposaban carpetas, documentos sellados y una laptop abierta. Llegó el momento, Carmen, dijo, extendiéndome un café. Rodrigo y Valeria están a punto de anunciar una nueva sociedad inmobiliaria en Querétaro. Presentarán el proyecto ante la prensa y lo harán con bienes que legalmente te pertenecen. Su voz sonaba firme, casi serena. ¿Y qué haremos?, pregunté. Hernán sonrió apenas. Dejar que se hundan solos. Me explicó el plan con la precisión de un reloj suizo. Los documentos que había firmado semanas atrás ya estaban registrados ante notario. Todo lo que Rodrigo intentaba presentar como suyo ahora era mío. Él no lo sabía. Cuando subiera al escenario, se declararía dueño de propiedades y cuentas que ya no le pertenecían. Cada palabra suya sería una prueba pública de fraude. Lo escuché sin interrumpir. Era irónico. La misma firma que usaron para encerrarme sería la que los destruiría. La justicia, a veces, tiene un sentido del humor cruel. Salimos del despacho y el sol me golpeó en el rostro. No recordaba cuándo fue la última vez que me sentí tan viva. Hernán me acompañó hasta el auto. Todo está listo, repitió. Esta tarde, a las 6, comenzará la conferencia. Solo tienes que estar ahí. Asentí sin dudar. En el trayecto de regreso al asilo, observé las calles con una mezcla de nostalgia y gratitud. Todo lo que alguna vez me dolió estaba a punto de tener un propósito. Tal vez eso era la justicia, no devolver el daño, sino poner cada cosa en su sitio. De regreso en mi habitación, me senté frente al espejo. Peiné mi cabello con cuidado, apliqué un poco de lápiz labial y un perfume suave. No lo hacía por vanidad, sino por respeto hacia mí misma. Recordé las noches en que Rodrigo me veía arreglarme para asistir a cenas elegantes. Me decía que algún día me compraría un collar de perlas. Nunca llegó ese día. Pero ahora entendía que el verdadero adorno era mantener la cabeza erguida cuando todos la quieren ver inclinada. Miré mi reflejo y susurré, hoy no firmo, hoy hablo. A las 6 de la tarde, Hernán me recogió. En el camino, el cielo de Querétaro se teñía de naranja. El edificio donde se celebraba la conferencia tenía una fachada de vidrio y mármol, con un vestíbulo decorado con flores blancas y candelabros modernos. Entramos sin que nadie nos detuviera. El evento ya había comenzado. Desde lejos, vi a Rodrigo y Valeria en el escenario, rodeados de cámaras, sonrisas y micrófonos. Él hablaba con ese tono ensayado de empresario exitoso. Ella posaba para los fotógrafos con su vestido de diseñador y una copa de vino espumoso en la mano. Era un espectáculo de apariencias. Nos quedamos al fondo del salón, observando. El presentador los presentó como el matrimonio visionario que está transformando el desarrollo inmobiliario en México. Sentí una punzada en el pecho, pero no de dolor, sino de indignación. Todo lo que presumían había salido de mis manos. Me incliné hacia Hernán. ¿Listo?, pregunté. Listo, respondió él, pulsando una tecla en su laptop. La pantalla gigante detrás del escenario titiló una vez, y cambió. Apareció mi rostro. No una foto antigua, sino una imagen mía en tiempo real, desde una cámara instalada discretamente en el salón. El murmullo del público se volvió un ruido ensordecedor. Rodrigo se quedó inmóvil, Valeria palideció. En la pantalla, mi voz resonó firme. Buenas tardes. Soy Carmen Morales, madre de Rodrigo, y legítima dueña de todo lo que hoy intentan presentar como suyo. Nadie respiró. La prensa apuntó sus cámaras. Rodrigo tartamudeó algo, pero el micrófono ya no le respondía. Hernán había desconectado el control. El resto fue un caos. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas, los flashes cegaban el aire. Valeria buscó una salida,
pero todas las miradas la seguían. Rodrigo gritaba mi nombre, pero ya era tarde. Me quedé en el fondo del salón, observando su caída con una mezcla de tristeza y justicia. No levanté la voz, no hice gestos. Solo sonreí con calma. Había esperado mucho para ese momento. Esa noche regresé al asilo sin gloria ni remordimiento. Cerré la puerta de mi habitación y me senté en la cama. En la ventana, el reflejo del jardín me devolvía la paz. Había recuperado lo que me pertenecía sin levantar la mano. El poder no está en gritar, está en saber cuándo callar. Mañana, el país entero sabría quién soy. Pero esta vez, no como víctima. El ruido de los flashes aún resonaba en mi cabeza. Esa noche dormí poco. Aún podía escuchar las voces de los periodistas gritando preguntas, las cámaras parpadeando como un enjambre de luces. Nunca imaginé que la verdad tuviera ese sonido, un estallido brillante y cruel. A la mañana siguiente, los periódicos ya estaban en todas partes. Escándalo en Querétaro, empresario traiciona a su madre, decían los titulares. Vi mi rostro en la portada, junto al de Rodrigo y Valeria. La foto mostraba el instante exacto en que mi imagen apareció en la pantalla del evento. Su sorpresa era tan grande que casi podía oler su miedo. Desayuné despacio, viendo el sol filtrarse por la ventana. Luz entró con el periódico bajo el brazo y una sonrisa cómplice. Lo logró, doña Carmen, dijo. Todo México habla de usted. Tomé el diario sin decir nada. Me quedé mirando las letras impresas, sintiendo una calma extraña. No era venganza lo que me mantenía en pie, era justicia. Habían intentado borrar mi nombre, mi historia, y ahora eran ellos los borrados. A veces el destino tiene un sentido de ironía tan fino como un reloj suizo. Da vueltas, pero siempre vuelve al punto exacto donde empezó todo. Por la tarde encendí la televisión. Los canales transmitían el escándalo en cadena nacional. En las imágenes, Rodrigo trataba de salir del salón mientras Valeria, con el rostro descompuesto, intentaba mantener la compostura. La reportera repetía: las propiedades pertenecen legalmente a Carmen Morales. Mi nombre sonaba fuerte, limpio. Sentí un nudo en la garganta, no de orgullo, sino de alivio. Pensé en mi esposo, en lo que diría si estuviera vivo. Quizás se quedaría en silencio, como siempre, pero con esa mirada que mezclaba respeto y amor. Por fin podía mirarlo, aunque solo fuera en mi memoria, sin sentir culpa. Hernán me llamó esa tarde. Su voz sonaba tranquila, casi satisfecha. Todo salió según lo planeado. Ya no tienen acceso a tus cuentas ni a tus propiedades. Los bancos bloquearon sus tarjetas y las autoridades iniciarán una investigación. Guardé silencio unos segundos antes de responder. Gracias, Hernán. Pero no quiero verlos en la ruina, solo quiero que aprendan. Él rió suavemente. Carmen, a veces la ruina es la única maestra que escucha el orgulloso. Colgamos sin despedirnos. No hacían falta palabras. Él entendía que mi victoria no era material, era moral. Esa noche, las luces del asilo parecían más suaves. Me senté en el jardín con una manta sobre las piernas. El aire olía a tierra húmeda y flores recién regadas. Luz se acercó con una taza de chocolate caliente. Debe sentirse bien, dijo, después de todo lo que le hicieron. Me siento en paz, respondí, pero también cansada. Ella se sentó a mi lado sin hablar más. La brisa movía las hojas del limonero y el sonido me recordó los veranos en mi finca, cuando Rodrigo era pequeño y me pedía que le contara historias antes de dormir. No sabía que esa sería la última vez que lo recordaría sin dolor. Al día siguiente, las noticias siguieron explotando. Valeria fue vista saliendo de la residencia de lujo en Querétaro, escoltada por 2 policías. Rodrigo no apareció en público. Los canales mostraban imágenes de la mansión con los portones cerrados. En el fondo, todo ese espectáculo me producía tristeza. Había pasado media vida enseñándole a ser decente, y ahora debía verlo aprender lo que nunca quiso escuchar. La prensa lo llamó el hijo ingrato. Yo solo veía a un hombre atrapado por sus decisiones, un reflejo triste de lo que alguna vez soñé para él. Recibí una carta sin remitente ese mismo día. La abrí con manos temblorosas.
Dentro había una sola línea: perdóname. No supe si era de Rodrigo o de Valeria, pero las lágrimas me nublaron la vista. No respondí. Algunas palabras llegan demasiado tarde, cuando ya no hay espacio ni siquiera para el perdón. Doblé el papel y lo guardé entre las páginas de mi libreta, esa donde escribía mis recuerdos. Allí quedaría, como testigo de un amor que se rompió no por falta de cariño, sino por exceso de ambición. En los días siguientes, el asilo se llenó de murmullos. Algunas residentes me miraban con admiración, otras con envidia. Escuché a una enfermera decir que me llamarían la señora de hierro. Sonreí. No porque me gustara el apodo, sino porque comprendí que la fortaleza no es frialdad. Es saber cuándo resistir sin perder el alma. Mientras caminaba por el pasillo, sentí una mezcla de orgullo y serenidad. La vida me había devuelto algo más valioso que el dinero: el control sobre mi propia historia. Esa tarde me llamaron de un programa de televisión. Querían una entrevista. Rechacé la invitación. No necesitaba cámaras para demostrar mi verdad. El silencio era mi triunfo. Decidí en cambio escribir una carta, no a Rodrigo, sino a mí misma. Nunca más cederás tu voz, escribí. Nunca más firmarás por miedo. Al terminarla, la guardé junto a la carta de mi esposo. Dos tiempos distintos, una misma lección: la dignidad no se hereda, se construye. Esa noche, antes de dormir, abrí la ventana. Desde mi cuarto podía ver las luces de la ciudad titilar a lo lejos. Pensé en todo lo que se había perdido y en todo lo que aún quedaba por recuperar. Respiré profundo. La batalla mediática había terminado, pero la emocional apenas comenzaba. Y aunque no lo sabía entonces, lo que estaba por venir dolería más que cualquier traición pública. El ruido del escándalo se fue apagando poco a poco, como un eco que se aleja pero nunca desaparece del todo. Las semanas siguientes fueron un desfile de titulares, rumores y silencios incómodos. Rodrigo y Valeria pasaron de ser la pareja dorada de Querétaro a convertirse en sinónimo de ambición y vergüenza. Los programas de farándula los mostraban saliendo de edificios oficiales, escondiendo el rostro de las cámaras. En una foto, Valeria llevaba lentes oscuros y un abrigo de diseñador. Su elegancia contrastaba con su mirada vacía. En otra, Rodrigo intentaba cubrirse el rostro con una carpeta. La caída había comenzado, y no tenía marcha atrás. Desde el asilo, observaba todo sin euforia. No sentía placer al verlos humillados, pero tampoco compasión. Era extraño. El dolor que alguna vez me quemó ahora se transformaba en distancia. A veces, cuando el corazón se cansa de sufrir, aprende a no sentir. Luz me traía los periódicos cada mañana, pero yo apenas los hojeaba. Me bastaba con ver sus rostros, pálidos, cansados, derrotados. El dinero no puede comprar reputación, pensé, ni limpiar la mancha de una traición pública. En los negocios, perder es cuestión de cifras. En la familia, es cuestión de alma. Un día, mientras tomaba café en el jardín, escuché a dos residentes hablar cerca de mí. Dicen que la esposa lo dejó, murmuró una. Y que el hijo tuvo que vender el carro para pagar deudas. Fingí indiferencia, pero por dentro una punzada me atravesó. No porque los lamentara, sino porque confirmaba lo inevitable. Todo lo que construyen sobre la mentira termina cayendo. La vida no necesita testigos para ajustar cuentas. Cerré los ojos y escuché el viento. Sentí que cada hoja que caía era una versión del pasado desvaneciéndose. Y yo, por fin, respiraba sin culpa. Hernán vino a verme al asilo una semana después. Traía un traje gris claro y un aire de satisfacción tranquila. El juez ratificó los documentos. Todo está a tu nombre de manera definitiva, me dijo. Me ofreció una carpeta con los sellos oficiales, pero no la abrí. No necesitaba comprobarlo. La verdad ya estaba escrita en otra parte, no en el papel, sino en la historia. Hernán me observó un momento antes de agregar: Rodrigo pidió verte. Esa frase me cayó como un vaso de agua fría. Lo miré, dudando. ¿Y tú crees que debería hacerlo?, pregunté. Él bajó la voz. Tal vez necesitas escucharlo, o tal vez necesitas que te escuche. Esa noche no dormí. Pensé en Rodrigo, en el niño que fue,
en sus manos pequeñas jugando con los relojes de su padre, en su sonrisa cuando aprobó su primer examen. ¿Dónde se había perdido ese niño? ¿En qué punto la ambición le arrancó el corazón? Me revolví entre las sábanas, con la mente llena de recuerdos. Perdonar no era el problema. Lo difícil era aceptar que lo había perdido mucho antes de que me encerrara. La traición no comienza con un acto, sino con una ausencia. Y él se había ausentado de mí hacía años, aunque yo no lo quisiera ver. A la mañana siguiente, Rodrigo apareció en la entrada del asilo. No traía traje ni corbata, solo una camisa arrugada y unos jeans gastados. Su rostro tenía sombras. Luz me avisó antes de que llegara. Dice que solo quiere hablar 5 minutos, murmuró. Asentí sin responder. Lo vi entrar con paso lento, inseguro. El hombre altivo que me dejó en ese lugar había desaparecido. Se sentó frente a mí sin atreverse a sostener mi mirada. Mamá, vine a disculparme, dijo, con la voz quebrada. No contesté. Esperé. A veces el silencio es el único idioma que el culpable entiende. No lo hice por maldad, continuó. Solo quería mantener el negocio. Valeria me convenció de que era lo mejor. Quise ayudarte, lo juro. Ayudarme, repetí con amargura. ¿Encerrándome en un asilo y robando mi nombre? Si eso es ayuda, hijo, no quiero imaginar lo que sería tu abandono. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo observé en silencio. Por un segundo, creí ver en él al niño que me decía mamá, no te vayas cuando me iba a trabajar. Pero ya no era un niño. Era un hombre que debía cargar con sus propias decisiones. Rodrigo intentó tocar mi mano, pero la retiré. No por rencor, sino por respeto hacia mí misma. No necesitas mi perdón para seguir, le dije. Pero si lo necesitas para dormir tranquilo. Eso no te lo puedo dar hoy. Su respiración se agitó. Quiso decir algo, pero se contuvo. Cuando se levantó para irse, noté un temblor en sus hombros. Me di cuenta de que el orgullo también tiene su precio, y él lo estaba pagando. Lo vi alejarse por el pasillo. No lloré. A veces, no llorar duele más que las lágrimas. Esa tarde me quedé mirando la puerta cerrarse. Luz entró unos minutos después, me ofreció té y me dijo con ternura, a veces los hijos aprenden cuando ya no hay tiempo. No supe qué responder. Solo asentí. El sol se filtraba por las cortinas, tiñendo todo de naranja. Pensé que la vida tiene maneras extrañas de enseñar. A algunos los premia con serenidad, a otros los castiga con memoria. Rodrigo viviría recordando ese día, y yo también. Pero entre nosotros ya no quedaban palabras, solo el eco de lo que fuimos. Cuando anocheció, abrí la ventana. Afuera, el aire era fresco, casi nuevo. Sentí que algo dentro de mí se acomodaba. No era paz completa, pero sí el principio de ella. Pensé en Hernán, en Luz, en todo lo que había pasado. Me di cuenta de que la justicia no siempre es una escena pública. A veces ocurre en silencio, en un gesto, en un no dicho a tiempo. Cerré la ventana y apagué la luz. Mañana sería otro día, y con él, otra oportunidad de empezar a vivir. Nunca pensé que mi nombre llegaría a los noticieros más importantes del país. Lo escuchaba repetirse una y otra vez. Carmen Morales, la mujer que desenmascaró a su propio hijo. Cada cadena tenía su versión, algunos me pintaban como heroína, otros como una madre implacable. Mientras tanto, Rodrigo se hundía en titulares que lo convertían en villano. Lo veía desde la distancia, entre cafés y portadas, como si fuera un extraño. La prensa es cruel, pensé. Primero te eleva con halagos y luego te devora con titulares. Pero lo que más me dolía no era la exposición, sino el silencio de Rodrigo. No volvió a buscarme. Valeria, en cambio, apareció en los medios con la habilidad de una actriz desesperada. Vestida con un traje elegante, joyas discretas y lágrimas medidas, dio entrevistas diciendo que todo fue una confusión contable. La miré hablar desde la televisión del asilo. Esa mujer seguía actuando incluso mientras se derrumbaba. Yo solo quise proteger el patrimonio familiar, decía, limpiándose una lágrima que nunca cayó. Apagué el televisor antes de escuchar más. La lástima no cambia la verdad,
solo la disfraza. Y esa mujer nunca supo distinguir entre amor y conveniencia. Los días siguientes fueron un desfile de reporteros frente al asilo. Querían declaraciones, exclusivas, imágenes. Luz me ayudaba a evitar a la prensa, inventando excusas, cerrando cortinas, cuidando mi descanso. Pero nada podía ocultar lo que ya se había vuelto público. En la recepción había flores, cartas de apoyo y hasta propuestas para escribir un libro. Me causaban una mezcla de risa y tristeza. Nadie entiende el dolor detrás de una historia hasta que lo vive. No quería fama, solo quería justicia. Pero la justicia, a veces, también es espectáculo. Una tarde, Hernán vino a visitarme. Su rostro mostraba cansancio, pero también orgullo. Traía una carpeta con recortes de prensa y documentos. El tribunal ordenó congelar todas las cuentas que manejaban ellos, dijo. No podrán mover ni un peso hasta que se aclare todo. Lo escuché con calma. No celebré. Solo respiré hondo. Carmen, continuó, te has convertido en símbolo. Las mujeres mayores te escriben cartas desde todo el país. Sonreí apenas. Si mi dolor servía para despertar a otras, valía la pena. Nadie debería firmar su propio silencio. Esa noche no encendí la televisión. Me quedé mirando por la ventana. Afuera, el viento soplaba con fuerza. En algún lugar de la ciudad, Rodrigo enfrentaba lo que nunca pensó que llegaría, la condena pública. Los bancos lo habían bloqueado, los socios lo evitaban y Valeria, según decían, ya no dormía en la misma casa. No necesitaba verlo para saberlo. Los rumores se sienten, tienen peso. Recordé sus palabras. Mamá, es por tu bien. Ahora comprendía que el bien del que hablaba nunca fue el mío, sino el suyo. Y el suyo se desmoronaba a pedazos. Al día siguiente, recibí una carta anónima. Estaba escrita con una caligrafía temblorosa, casi familiar. Sé que no merezco perdón, pero quiero que sepas que todo lo que tengo, aunque poco, fue tuyo primero. Perdóname, mamá. No firmaba, pero no hacía falta. Reconocí la culpa en cada trazo. No lloré. Las lágrimas se me habían secado hacía tiempo. Lo doblé con cuidado y lo guardé dentro del libro donde conservo la carta de mi esposo. 2 tiempos, 2 hombres, 2 formas de amar tan diferentes. Uno me honró, el otro me puso a prueba. La noticia de la separación entre Rodrigo y Valeria estalló como bomba. Los medios hablaban de escándalo matrimonial y ruina económica. En una foto publicada por una revista, él aparecía solo, con el rostro hundido en sombras. Me quedé mirándolo largo rato. A veces los castigos más duros no vienen de un juez, sino del espejo. Recordé cuando era niño y me pedía que lo peinara antes de ir a la escuela. Su cabello tenía el mismo brillo de ahora, pero su mirada ya no era la misma. La inocencia se le había caído para siempre. Luz me llevó un té caliente y me miró con ternura. Debe ser difícil, dijo, ver a su hijo así. Asentí. Difícil sí, pero necesario. Ella guardó silencio. En su mirada vi respeto, no lástima. A veces, continué, hay que dejar que los hijos toquen fondo, no por crueldad, sino para que aprendan a subir solos. Esa frase me dolió en el pecho, porque sabía que era verdad. El amor de una madre no desaparece, solo se transforma. Se vuelve una fuerza silenciosa que observa, que espera, que duele. Pero ya no rescata. Al amanecer, los reporteros seguían afuera. Las luces de las cámaras se mezclaban con la neblina. Luz me preguntó si quería hacer una declaración. Negué con la cabeza. No tengo nada más que decir, respondí. Y era cierto. Ya lo había dicho todo, no con palabras, sino con hechos. Me alejé de la ventana y me recosté en la cama. Mientras cerraba los ojos, pensé que el verdadero poder no es vengarse, sino dormir tranquila después del caos. ¿Y tú? ¿Crees que una madre tiene derecho a destruir la vida de su hijo por justicia? ¿O el amor debería callar incluso cuando duele? El escándalo se fue apagando con el paso de los días, pero las consecuencias quedaron flotando como un humo espeso. En la televisión ya hablaban de otra cosa, pero en mí el eco persistía. El asilo volvió a su ritmo monótono,
las enfermeras, los horarios, las voces cansadas de las residentes. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. Me miraban distinto, con una mezcla de respeto y miedo. Algunas me pedían consejos, otras evitaban cruzar palabra. No sabía cuál de las dos actitudes dolía más. La fama, incluso cuando llega por justicia, deja cicatrices que no se ven. Una mañana, mientras tomaba café en el jardín, recibí la visita de un mensajero. Me entregó un sobre blanco, sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una tarjeta bancaria y una nota corta. Te transfiero lo poco que queda en mi cuenta. No es perdón, es deuda. Reconocí la caligrafía de Rodrigo. La ironía era cruel, toda una vida trabajando para darle estabilidad, y ahora era él quien me devolvía migajas. Guardé la tarjeta sin usarla. No quería su dinero. El dinero sin arrepentimiento pesa más que el oro. No se trata de cuentas, sino de conciencia. Esa noche, Hernán me llamó. Su tono era grave. Rodrigo vendió lo que le quedaba, el coche, los relojes, incluso el departamento. Está intentando pagar las deudas de Valeria. ¿Y ella? Pregunté. Desapareció. Algunos dicen que se fue a Europa, con un empresario. Me quedé en silencio. No sentí alegría ni tristeza, solo un vacío sereno. El lujo que la rodeaba era una sombra que se disipaba sin ruido. Rodrigo, en cambio, estaba enfrentando su propia quiebra moral. Hay bancarrotas que no se resuelven con dinero, sino con memoria. A los pocos días, recibí su llamada. Era la primera vez que escuchaba su voz desde nuestra última conversación. «Mamá», dijo apenas, «necesito verte. No tengo a nadie más». Su tono era distinto, quebrado, humano. Dudé antes de responder. «Ven mañana», le dije finalmente. «Pero no esperes promesas». Colgó sin decir adiós. Pasé la noche sin dormir. En mi cabeza se mezclaban imágenes. El niño que fue y el hombre que se convirtió. Las decisiones tienen precio, pensé. Y el suyo apenas empezaba a pagarse. A la mañana siguiente, Rodrigo llegó al asilo. No traía flores ni regalos, solo una mirada cansada y un suéter viejo. Luz lo condujo hasta el jardín y nos dejó solos. «Te ves mejor», dije, por decir algo. Él asintió, pero no habló. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. «Vendí todo», confesó. «Ya no tengo casa ni trabajo. Solo vine a pedirte una cosa, que no me odies». Lo miré en silencio. «No te odio, hijo», dije. «Pero el perdón no es un regalo, es un proceso. Y tú todavía estás en deuda contigo mismo». Se quedó mirándome largo rato. En sus ojos había un brillo distinto, uno que no conocía desde hacía años. Tal vez era el reflejo de la humildad. «Me equivoqué», dijo al fin. «Creí que el dinero lo resolvía todo, que la comodidad era amor. Ahora entiendo que lo único que quería era tu aprobación». «Rodrigo», suspiré. «El amor no se compra con propiedades, ni se mantiene con tarjetas de crédito. Lo que te quise ya lo tuviste. Lo que perdiste no fue mi dinero, fue mi confianza». Bajó la mirada, y por primera vez, no discutió. El silencio se volvió largo, casi sagrado. El viento movía las hojas de las bugambilias, y un rayo de sol se coló entre los árboles, cayendo sobre su rostro. En ese instante, vi al hijo que alguna vez amé con pureza. No al empresario, ni al hombre ambicioso, sino al niño que corría por los pasillos de mi casa de Querétaro, riendo sin miedo. Me dolió tanto reconocerlo que tuve que apartar la mirada. Tal vez perdonar era precisamente eso, mirar el pasado sin romperse del todo. Antes de irse, Rodrigo se acercó y me tendió un sobre. «Es un documento notarial», explicó. «Renuncio a cualquier reclamo sobre tus bienes. No me queda nada, pero quiero que sepas que ya no busco lo tuyo. Solo quiero paz». Lo tomé sin abrirlo. «Gracias», dije con calma. «Pero la paz no se firma, se construye». Él asintió. Nos quedamos mirándonos unos segundos, y después se fue. Su figura se perdió entre los corredores del asilo, lenta,
casi disuelta en la luz del mediodía. Esa noche, mientras escribía en mi libreta, sentí algo parecido a la tristeza, pero más ligero. Era el precio del silencio, la calma después del estruendo, la soledad que llega cuando ya no quedan batallas por pelear. Guardé el documento en el cajón junto a la carta de mi esposo. Cerré los ojos y agradecí en silencio. Tal vez la vida no se trata de ganar o perder, sino de aprender a soltar sin resentimiento. El día siguiente amaneció con un cielo despejado. Salí al jardín y vi a Luz regando las plantas. Me sonrió y me ofreció café. ¿Durmió bien?, preguntó. Sí, respondí. Por primera vez en mucho tiempo. Me senté bajo el árbol y observé cómo el sol iluminaba las flores. Era un nuevo comienzo, uno que no necesitaba ruido ni aplausos. Y aunque aún quedaban heridas, al menos ya no dolían igual. El amanecer entró por la ventana con un brillo distinto, como si el sol quisiera anunciar un cambio. Desperté antes de que sonara la campana del desayuno y me quedé mirando el techo, en silencio. Sentí una calma nueva, pero también una inquietud que no sabía explicar. En la mesa estaba el documento que Rodrigo me había dejado la tarde anterior. Lo tomé entre las manos y lo observé con atención. Cada palabra impresa era una despedida silenciosa. Por primera vez, no sentí rabia, solo alivio. El ciclo se estaba cerrando y no necesitaba testigos. Me levanté despacio y abrí el armario. Dentro, mi ropa doblada en pilas pequeñas parecía pertenecer a otra persona. En el fondo estaba el bolso de cuero que guardaba desde que llegué al asilo, con mis documentos, una carta y un sobre que Hernán me había dado. Lo saqué, lo coloqué sobre la cama y supe que era hora de irme. No necesitaba permiso. Ya no pertenecía a ese lugar. Lo comprendí mientras me miraba al espejo. No era la anciana abandonada que entró por esas puertas, era una mujer que había recuperado su nombre. Cuando bajé al jardín, Luz estaba regando las plantas. Su mirada se iluminó al verme. ¿A dónde va tan temprano, doña Carmen?, preguntó, con tono curioso. «A donde todavía me quede futuro», respondí. Ella dejó la regadera a un lado y me abrazó sin decir nada. Su cariño era sincero, sin compasión. Me acompañó hasta la entrada principal, donde el guardia me saludó con una mezcla de respeto y sorpresa. Nadie preguntó nada. A veces, las salidas más valientes son las que se hacen en silencio. Caminé hasta la avenida. El aire de la mañana olía a pan recién hecho y a libertad. Detuve un taxi y subí sin mirar atrás. El conductor me preguntó el destino y respondí sin dudar: terminal de autobuses. La ciudad se extendía ante mis ojos como una promesa nueva. Las calles, los edificios, los parques, todo parecía distinto, más vivo. Sentí que cada kilómetro me alejaba del pasado y me acercaba a mí misma. No tenía plan exacto, pero sí una certeza: no quería seguir viviendo donde me recordaran como víctima. En la estación, compré un boleto para San Miguel de Allende. El empleado me ofreció asiento junto a la ventana. Sonreí. Siempre me gustó ver el camino, observar cómo el paisaje cambia y el tiempo se diluye. Mientras el autobús arrancaba, saqué la carta de mi esposo del bolso. La leí por última vez. «No permitas que te roben la dignidad», decía. La doblé con cuidado y la guardé sobre mi pecho. Afuera, el cielo se abría en tonos dorados. Era como si la vida me dijera que todavía había capítulos por escribir. Durante el trayecto, pensé en Rodrigo. No con rencor, sino con una ternura resignada. A veces, los hijos no se pierden por falta de amor, sino por exceso de miedo. Lo entendí demasiado tarde, pero entendí. Cerré los ojos y me permití descansar. Cada traición, cada lágrima, había tenido un propósito. Sin ellas, nunca habría descubierto mi fuerza. Y esa fuerza ahora me conducía a un nuevo destino, uno donde nadie me encerrara, ni siquiera mis recuerdos. Al llegar a San Miguel, el aire olía a bugambilias y piedra antigua. Caminé por las calles empedradas con el paso lento, disfrutando del sol. Frente a una casa con fachada color terracota, un letrero colgaba: «Se renta». Me detuve y sonreí. Tal vez ahí empezaría de nuevo. Entré sin miedo, con la certeza de que cada final, si se enfrenta con dignidad,
puede ser también un principio. El primer amanecer en San Miguel de Allende fue diferente a todos. No había ruido, solo el canto de los pájaros y el aroma a pan tostado que llegaba desde una cafetería cercana. La casa que había rentado era modesta, pero luminosa. Tenía pisos de barro, una fuente pequeña en el patio y un jardín lleno de bugambilias rosadas. Cada rincón respiraba paz. Me senté en una silla de mimbre junto a la ventana y cerré los ojos. Después de tanto dolor, el silencio sonaba como una bendición. Por fin podía respirar sin miedo. Pasé los primeros días limpiando, ordenando, reconstruyendo. No solo el lugar, también mi interior. Cada vez que colgaba una cortina o acomodaba un mueble, sentía que algo dentro de mí se recolocaba. Un día, mientras caminaba por el centro, vi un grupo de ancianas vendiendo dulces para pagar su renta. Una de ellas me recordó a mí misma, sentada años atrás en el asilo, esperando una visita que nunca llegaba. Fue entonces cuando lo supe: mi historia no debía quedarse en mí, debía servir para algo más. Así nació la idea de la fundación. Con la ayuda de Hernán y algunos contactos de confianza, registré el nombre: Fundación Luz y Dignidad. Luz, por la enfermera que nunca me soltó la mano. Dignidad, por lo único que jamás dejé que me robaran. Alquilé una casona antigua cerca del centro, con paredes color marfil y un portón de hierro restaurado. La remodelamos con amor: pisos de madera, grandes ventanales y un patio lleno de flores. No era un refugio, era un renacer. Las primeras residentes llegaron pronto, mujeres con miradas cansadas pero almas vivas, buscando algo más que techo, buscaban respeto. Las tardes se llenaban de conversaciones suaves, risas tímidas y música de fondo. A veces ponía mi viejo tocadiscos y sonaban boleros que hablaban de amores imposibles. Luz vino desde Querétaro para ayudarme a coordinar el lugar. Traía una sonrisa limpia y la misma energía de siempre. Ahora este será su hogar, doña Carmen, dijo mientras colgaba un cartel con nuestro lema: nunca es tarde para volver a empezar. Lo leí en voz alta y sentí un nudo en la garganta. Esa frase era más que un lema, era mi historia entera resumida en 6 palabras. Con el tiempo, llegaron donaciones, entrevistas, reconocimientos. La prensa que antes me buscó por escándalo, ahora me buscaba por inspiración. Acepté las entrevistas sin orgullo, solo con gratitud. No soy una heroína, repetía. Solo una mujer que aprendió a decir no. Cada vez que una anciana llegaba a la fundación con una maleta pequeña y ojos llenos de miedo, la recibía como quien abraza a una hermana perdida. Mi casa, la que antes estuvo llena de silencio, ahora rebosaba de voces, historias y vida. Un día, mientras caminaba por el pasillo, vi colgada en la pared una fotografía que Luz había enmarcado sin avisarme. Era yo, sonriendo junto a las residentes del asilo. En el fondo se leía el nombre de la fundación, rodeado de flores. Me quedé viéndola largo rato. No era vanidad, era memoria. Cada arruga de mi rostro contaba una batalla, cada mirada al pasado una victoria discreta. Pensé en Rodrigo, en lo que sentiría si me viera así. Tal vez orgullo, tal vez culpa, o quizás las dos cosas mezcladas. Esa noche, mientras apagaba las luces del pasillo, sentí que algo dentro de mí se completaba. No era felicidad total, pero sí plenitud. Lo que comenzó como una herida, ahora era un puente hacia otras mujeres. Ya no tenía miedo del futuro, ni rencor del pasado. En la quietud de la casa, con el murmullo de la fuente de fondo, entendí algo que nunca antes comprendí. Cuando una mujer se reconstruye, el mundo también cambia un poco con ella. Cerré la puerta del salón y miré al cielo. Había estrellas. Y por primera vez, me sentí parte de la luz. Era una tarde tranquila en la fundación. El sol caía lento sobre los muros color terracota y el aire olía a lavanda. Estaba revisando unos documentos en mi escritorio cuando sonó el teléfono. Al principio dudé en contestar. Ese número desconocido me provocó un escalofrío. Respiré hondo y levanté la bocina. Bueno, pregunté. Del otro lado, una voz que conocía demasiado bien murmuró: «Mamá, soy yo». Rodrigo. El sonido de su nombre me atravesó como un eco lejano. Habían pasado meses sin escucharlo. Cerré los ojos, contuve el aliento y esperé lo inevitable.
No sé por dónde empezar, dijo, con un tono cansado, sin la soberbia de antes. Perdí todo, mamá. La casa, la empresa, los amigos. Nadie me contesta las llamadas. Solo quería escucharte, aunque sea una vez más. Sus palabras llegaban rotas, como si cada una pesara demasiado. Rodrigo, dije despacio, no te imaginas cuánto dolió todo lo que hiciste. Pero también sé que cargar con la culpa es peor que perder dinero. Hubo silencio. Luego un suspiro largo. No busco compasión, respondió, solo quería decirte que, lo siento. Me quedé en silencio. Afuera, el murmullo de las residentes llenaba el patio. Sentí una mezcla de ternura y distancia. Aquel hombre no era el mismo que me encerró. Era otro, hecho de arrepentimiento. Mamá, continuó, si pudiera volver atrás. No puedes, lo interrumpí con voz firme. Y está bien. Nadie puede. Lo importante no es volver, es entender por qué uno se perdió. Entonces, ¿me odias?, preguntó. Su voz tembló como la de un niño. No, respondí suavemente. Pero ya no soy la misma madre que dejaste en ese asilo. Aprendí a vivir sin esperar perdones. Hubo un largo silencio. Pude escuchar su respiración, su intento de contener el llanto. ¿Crees que algún día puedas verme?, preguntó finalmente. Pensé en todo lo que habíamos vivido, en los abismos que nos separaban. Tal vez, dije. Pero no hoy. No porque no te quiera, sino porque necesito cuidar la paz que me costó toda una vida recuperar. Rodrigo no insistió. Te entiendo, murmuró. Solo quería escuchar tu voz una última vez. Ya la escuchaste, dije. Cuídala en tu memoria. Y si algún día aprendes a perdonarte, entonces búscame. Antes de colgar, me pidió algo que no esperaba. Mamá, gracias por no destruirme. No respondí. La gratitud, en su boca, era como una caricia tardía. Colgó. Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos, con el corazón latiendo lento. En el reflejo del vidrio vi mi rostro, cansado, pero sereno. No había lágrimas, solo una calma profunda. Cerré los ojos y recé en silencio, no por él, sino por mí. Por la mujer que sobrevivió a todo eso sin volverse piedra. Esa noche salí al patio. El cielo estaba cubierto de estrellas y la fuente sonaba como un susurro. Luz se acercó y me ofreció una taza de té. ¿Está bien, doña Carmen?, preguntó. Asentí. Sí, Luz. A veces el alma solo necesita cerrar un círculo. Ella no preguntó más. Nos quedamos en silencio, mirando el reflejo de la luna sobre el agua. Pensé en Rodrigo, en la fragilidad de la culpa y en la fortaleza del perdón. No sé si volverá, pero por primera vez, no me importa. Mi historia ya no le pertenece. Es mía, solo mía. Antes de entrar, observé el cartel de la fundación iluminado por la luz del jardín. Luz y dignidad. Esas dos palabras resumían todo lo que había aprendido. La vida puede arrancarte casi todo, menos la capacidad de levantarte. Cerré la puerta con suavidad. En el silencio del pasillo, escuché mi propio corazón latir con fuerza. No era tristeza, era libertad. ¿Y tú? ¿Tendrías la fuerza de volver a levantarte después de que te quitaron todo, incluso el amor de tu propia sangre? Si alguna vez te han hecho sentir invisible, si te han encerrado en el silencio o te han hecho creer que ya no importas, escucha con el corazón, tú sigues aquí. A veces la vida parece cruel, te arranca lo que amas, te deja sola, te hace dudar de tu valor. Pero el valor no está en lo que perdiste. Está en lo que aún eres capaz de sembrar. Tú eres raíz, aunque hayan intentado arrancarte. Eres historia viva, aunque te hayan querido borrar. Y cada arruga, cada herida, cada lágrima que callaste, es una semilla que florece en dignidad. No te rindas. No te encierres. No creas que ya no hay espacio para ti. Todavía hay amaneceres esperando tu mirada, risas que necesitan tu voz, abrazos que solo tú sabes dar. El mundo necesita mujeres como tú, firmes, dulces, verdaderas. Recuerda siempre esto, no eres el pasado que te rompió, sino la vida que decidiste reconstruir.
Y cuando logres sentarte otra vez a tu mesa, con la cabeza en alto y el alma en calma, verás que los que te olvidaron algún día entenderán lo que perdieron. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir acompañándonos en más relatos como este. Porque aunque te hayan querido enterrar, tú, como Carmen Morales, también puedes florecer. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera ver lo que pasó una noche de Navidad, cuando una mujer fue echada de la casa de su propio hijo solo por no poder pagar. Ella no suplicó, no discutió, pero su respuesta cambió por completo el destino de esa familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi nuera me echó en Navidad. Si no pagas, fuera de mi casa, porque el final te dejará con el corazón en la garganta. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.